Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la pensión por vida, pero va a ser en modo de cuestionarios con 20 preguntas. Y la primera es: ¿qué es un pensionado? Un pensionado es el asegurado que por resolución del instituto tiene otorgada pensión, ya sea por incapacidad permanente total, parcial, que sea superior al 50%, o incapacidad permanente parcial entre el 25 y 50%. Invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los beneficiarios de aquel que cuando por resolución del instituto tengan otorgada pensión de viudez, orfandad o de ascendencia. La segunda es: ¿cuándo se comienza a ser beneficiario de pensión por viudez? El derecho a goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez. La siguiente: ¿cuándo se dejará de ser beneficiario? Cesará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o entregaran el concubinato. ¿Cuándo se entrega la pensión por viudez? Cuando ocurra la muerte de la o del asegurado del pensionado o del pensionado por invalidez. ¿Con base en qué se actualizará la pensión de viudez? Conforme al índice nacional de precios al consumidor correspondiente al año del calendario anterior. ¿Cuándo no se tendrá derecho a la pensión por viudez? 1. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir 6 meses de matrimonio. 2. Contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido los 55 años de edad, a menos que la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace. Y 3. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. ¿A quién le corresponde la pensión por viudez? Tendrá derecho a la pensión de viudez la o el que fuera cónyuge de la o el asegurado, o la o el pensionado por invalidez. A falta de cónyuge, tendrán derecho a recibir la pensión la concubina o el concubinario de la o el asegurado o pensionado por invalidez que haya vivido durante al menos los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel o la persona con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, o que la persona que hubiera suscrito una unión civil con la asegurado o el pensionado. ¿En qué casos el instituto no concederá la ayuda de asistencia al pensionado por viudez? El instituto concederá ayuda asistencial al pensionado por invalidez, con excepción de los casos comprendidos en las fracciones 4 y 5 del artículo 138. Así como a los viudos o viudas pensionados, cuando su estado físico requiera ineludiblemente que lo asista otra persona de manera permanente o continua. ¿Qué requisitos se piden para la pensión de viudez? Son requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones contenidas en el artículo anterior, que son: 1. Que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Y 2. Que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo. ¿Qué porcentaje se otorga por la pensión de viudez? La pensión de viudez será igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez, o de la que venía disfrutando el pensionado por este mismo supuesto. ¿Qué no se considera en el cálculo de la pensión de viudez? Para calcular el aguinaldo anual o las pensiones de viudez, de orfandad o ascendientes, no serán tomadas en cuenta las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales que se otorguen. ¿Cómo sería el trato si el trabajador antes de fallecer no tuviera esposa, concubina ni descendencia? A falta de estos, eh, se le otorgará a quienes dependían económicamente del trabajador fallecido, con una cantidad igual al 20% de la pensión que hubiese correspondido al asegurado, en el caso de incapacidad permanente total. Cuando se fallezca por riesgo laboral y se tenga un acumulado mayor al necesario, ¿qué se debe hacer? Los beneficiarios podrán optar por: a. Retirar la suma excedente en una sola exhibición de la cuenta individual del trabajador fallecido, o 2.
contratar rentas por una cuantía mayor. ¿Qué derechos tienen los beneficiarios? Tienen derecho a las prestaciones en dinero que otorga el presente capítulo, por lo que se refiere a las prestaciones en especie de enfermedades y maternidad. ¿Qué capítulo de la ley habla sobre las pensiones de viudez? Todo esto lo podemos encontrar en el capítulo 4 de la Ley del Seguro Social. ¿Qué pasa si el beneficiario contrae matrimonio? El beneficiario recibirá una suma global equivalente a 3 anualidades de la cuantía de la pensión de la que ya disfrutaba. ¿Qué pasa si al fallecer el trabajador tiene varias concubinas o concubinarios? Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias o varios concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión. ¿Qué excepciones hay a perder el derecho de tener pensión por viudez? Las limitaciones que establece el artículo no regirán cuando, al morir el asegurado o pensionado, la viuda compruebe haber tenido hijos con él. ¿Y por qué medios se otorgarán las pensiones a los beneficiarios? Se otorgarán por la institución de seguros que elijan los beneficiarios para la contratación de su renta vitalicia. Cuando el motivo de la muerte del asegurado es por riesgo de trabajo, ¿qué debe hacer la institución? Bueno, debe calcular el monto constitutivo al que se le restarán los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido y a efecto de determinar la suma asegurada que el instituto deberá cubrir la institución de seguros. Esta es necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en el capítulo a los beneficiarios. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.